Mucho se ha dicho respecto a que lo bello y lo feo está en los ojos de quien lo mira, es decir, es subjetivo. Pero vamos a detenernos un segundo a preguntarnos si eso es real y vamos a hacerlo mientras observamos estas dos imágenes. Ahora contesta, ¿el buen gusto es en realidad subjetivo? En realidad las estadísticas demuestran que siempre hay una tendencia, una moda, que además es predecible y medible. Por lo tanto, el buen gusto en realidad no es subjetivo. Si la mayoría de las personas concuerdan, esto quiere decir que en realidad la belleza tiene características objetivas que pueden ser medibles. Por ejemplo, la simetría, la proporción, la simplicidad, la novedad o la familiaridad. En realidad lo que sucede es que la mente humana capta toda esa información y la clasifica como bello o feo, incluso si no es capaz de explicarlo. Pero para podernos ayudar a explicarlo, la filosofía nos presenta la estética, que se encarga de explicar la belleza a través de la experiencia del ser humano. También se suele definir como la experiencia sensible de lo hermoso. Al final de cuentas, la estética se relaciona estrechamente con el arte, dándole un sustento teórico. De manera general, se definen 6 categorías estéticas que permiten a las personas despertar emociones a través de la experiencia humana, y el día de hoy las vamos a definir con cartas de Yu-Gi-Oh! La belleza. Los griegos relacionan esta categoría con el concepto de bueno, y se designa lo bien fabricado o bien hecho. Incluye armonía de sus partes sólidas, materiales, evidencia de salud, fulgor, buen color, evoca vigor, animación, frescura, agrado y buenas acciones. El problema con la definición de belleza es que es un concepto sujeto a los cambios ideológicos de las pautas históricas y por lo tanto es un concepto variable y además diverso. Piensa en El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli de 1485 o Las tres gracias de Rubens de 1636. Ambas imágenes encarnan y representan lo que en su momento se consideró el ideal de belleza, y esto ejemplifica perfectamente cómo se han planteado diferentes posturas de lo que es bello a través del tiempo. Solo por mencionar algunas de estas posturas, durante el periodo helenístico la perspectiva artística de la belleza era el hombre como centro de atención. El arte y la belleza eran por lo tanto dinamismo y exageración de las formas. El culto al cuerpo predominaba y eso era lo que se le consideraba bello. Durante la Roma clásica y la Edad Media la iglesia monopolizaba el arte. Lo estético consistía entonces en el resguardo del cuerpo, de manera que las ropas cobraron mucha importancia. El tipo de telaje y colores entonaban poder y estatus social. La belleza está al servicio de la revelación divina, proporción, simetría y perspectiva. La estética buscaba alcanzar más bien lo divino, y entre más cercano estuviera, más bello era por lo tanto. Más tarde, durante el romanticismo, el arte surge espontáneamente del individuo, que exalta la naturaleza, se guía por la pasión y el sentimiento. La belleza pasa a ser la representación física de las emociones del artista. En los últimos 2 siglos, las nuevas tecnologías provocan que el arte deje de imitar a la naturaleza, pues esta ya puede ser conocida mediante la ciencia. El arte es abstracto, instantáneo y se dirige a los sentidos y no tanto al intelecto. Ahora, para no hacerte el cuento largo de que si dórica, que si jónica, que si corintia, que si los romanos, que si Warhol, la carta que por excelencia se lleva este puesto es el duende antiguo, porque sucede que escapa completamente a cualquier canon de belleza relacionado al género. Y definitivamente creo que hablo por todos cuando digo que está sombrero, cetro y armadura muy por encima de todos los parámetros espaciotemporales de belleza. Es por eso que el puesto de belleza es para el duende antiguo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! La fealdad. Busca contradecir el placer espontáneo que se vive con la belleza. Suele asociarse a la fealdad con lo negativo. En la concepción griega la palabra sería inadmisible. La fealdad únicamente es posible en la vida terrenal, lo que nos recuerda a nuestra naturaleza precaria, transitoria y humana. Artísticamente, el pecado, la enfermedad y la muerte son temas de la fealdad. De todos modos debemos entender lo siguiente: ser y ser bello es la misma cosa, de modo que todo lo que existe es bello por el simple hecho de existir. Por otra parte, la fealdad indica una ausencia, no siendo más que una carencia de ser. Las cosas completas no carecen de nada, pero las incompletas les falta algo para su plenitud, y sería precisamente en esa ausencia de realidad lo que permite decir que son feas. Creo que de hecho el concepto puede ser explicado utilizando el cuadro de Quinten Massís titulado La Duquesa Fea de 1513. La nariz de la cara es corta y plana, con orificios nasales grandes y acampanados. Sus labios son finos, sus orejas son grandes, su piel es flácida y arrugada. El pelo de la cabeza parece debilitarse bajo el tocado que lleva. Pero, no por ello es fea. Debemos de ver la obra completa para poder entenderlo. Este cuadro en realidad se trata de una puesta en escena de 2 actos. El mismo autor, Quinten Massís, dibujó el complemento de esta obra y obsérvalo tú mismo. Cuando los 2 cuadros están colgados uno al lado del otro, parece que es la duquesa la que intenta seducir al hombre. Eso explicaría todos los ornamentos con los que está adornada, el corset ajustado, la pequeña flor que lleva y sus ropas que buscan evocar pureza y un prometido. No es fea por sus características físicas, sino por la yuxtaposición entre su realidad y la seducción a la que quiere invocar. En realidad todos los demás elementos están añadidos para resaltar y señalar aquello que no tiene. Entonces, mientras observas la puesta en escena bien colocada, déjame te repito la frase otra vez. Las cosas completas no carecen de nada, pero a las incompletas les falta algo para su plenitud, y es en
en esa ausencia de realidad donde nos permitimos decir que son feas. ¿Recuerdas que al inicio hablábamos de que a pesar de que el buen gusto tiene características objetivas, hay personas que deciden escoger elementos que la mayoría consideraría poco atractivas? Una de las posibles explicaciones para esto es que de hecho este carácter objetivo de la estética se ve reemplazado por factores psicológicos que nublan el buen gusto. Por ejemplo, los mecanismos de compensación, que son mecanismos de defensa del yo, que consisten en intentar compensar alguna falta física o psicológica, ya sea real o imaginativa, con algún otro elemento. Por ejemplo, grandes coches, mucho dinero o en el caso del avatar de la jarra, muchos músculos. Que lo que pasa con sus músculos es que en realidad no están ahí para hacerlo ver vital o más fuerte, sino más bien para remarcar que en realidad es feo, pero mucho muy feo. Lo sublime. Surge ante la contemplación del ser humano una imagen, evento o fenómeno que lo hace reconocerse finito, es decir, excede al ser humano por su belleza, enormidad o grandeza. La desproporción entre el hombre y lo que admira es tal que en ocasiones lo sublime puede causar terror. Debemos entender a lo sublime como la percepción de la dificultad de una fuerza enorme y enigmática, la magnificencia del cielo estrellado, la experiencia de lo absolutamente grande que excede la memoria del cuerpo y hace fracasar a la imaginación. Deja una herida en el ánimo unido a la conciencia de nuestro ser diminuto y débilmente plantado ante la inmensidad del caos, la brusca transición de la máxima luz a la máxima oscuridad y viceversa, el ruido sutilmente pavoroso del trueno y de las tormentas y finalmente todas las privaciones o ausencias donde el individuo padece de la angostura de su ser y la atracción de la nada, el vacío, la oscuridad, la soledad y el silencio. La probabilidad de que un meteorito impacte la Tierra durante los siguientes 100 años es de 1 sobre 5000. La probabilidad de que te caiga un rayo es de 1 sobre 3 millones. La probabilidad de que la pieza de un avión impacte sobre tu cabeza es de 1 sobre 10 millones. Todo lo anterior quiere decir que es más probable que te caiga un rayo sobre la cabeza antes que sacar en tu primera mano las 5 partes de Exodia, pues esta es de 1 sobre 78.988.941. Por supuesto, sacar las 5 partes de Exodia en tu primera mano es una victoria automática, pero es que repito, es más fácil morir del ataque de un enjambre de abejas asesinas antes que sacar esas 5 partes en la primera mano. Así que como no podía ser de otra manera, a este puesto se lo llevan las 5 partes de Exodia: superior, subyugante, supremo, sublime, lo grotesco. Desvaloriza lo real desde un mundo irreal y fantástico. Lo grotesco muestra lo absurdo, lo irracional en la realidad que se presenta como coherente y racional, aquello que es irregular, grosero, de mal gusto y extravagante. Entiendo que para que sea grotesco la expresión debe tener una parte orgánica, prácticamente humana, donde uno o varios rasgos son deformados y exagerados a manera de alegoría o representación simbólica de una idea. Más o menos como el fundamento de la mayoría de las fobias que de alguna manera amenazan la vida. Por ejemplo, la tripofobia, que son un montón de hoyitos en materia orgánica. La mente humana rechaza la estructura porque teme una enfermedad y puede sentir empatía por el material donde están los hoyos porque se trata de un material orgánico con el que se puede sentir identificado. Se trata de una expresión grotesca porque enfrenta al espectador a escenarios que rechazaría de manera habitual. Y lo rechaza no solo por feos, sino porque además amenaza la existencia en sí misma. Sin lugar a dudas, la carta que gana esta carrera hacia lo grotesco es el zombie payaso. Porque obsérvala bien, en realidad todos los elementos de los que está hecha esta carta amenazan la vida de una o de otra manera. La carne putrefacta y los huesos expuestos son la parte orgánica que nos permite entender que en algún momento fue humano. Por supuesto, el aspecto de esta carta y su relación con alguna clase de virus posapocalíptico es la parte que nos obliga a rechazar el aspecto de la carta en sí misma, porque la vida rechaza la enfermedad. Y todo lo anterior sin mencionar que se trata de la reencarnación de la pesadilla más oscura, de la noche más terrible. Un payaso. La tragedia. Episodios funestos y eventos desafortunados son parte de la vida humana y son hechos sangrientos de gran amargura y dolor. Son sentimientos humanos que pueden ser expresados artísticamente. Lo trágico en la vida y en el arte no solo engendra dolor en los corazones de las personas, sino que además ofrece una especie de catarsis estética que educa y forja la voluntad del carácter. Un aspecto importante es que la tragedia solo le ocurre a los inocentes, pues requiere de la empatía. De otra manera no sería tragedia, sería karma. Y además no es como las otras categorías estéticas que pueden verse claramente reflejadas en la vida real y aún así ser apreciadas. No podemos permanecer fríos, insensibles o indiferentes ante lo trágico en la vida real. Somos afectados por ello y esta afección se muestra como compasión, ira, horror o indignación. Lo trágico está limitado a un ambiente artístico. No está, por ejemplo, en la tempestad, el sismo o el huracán, sino en el hombre que se encuentra frente a ellos. La tragedia es propia de la existencia humana. En este sentido, en la naturaleza hay fenómenos naturales, pero en la humanidad hay tragedia. Y esta tiene una catarsis que es la liberación de ideas o emociones que permiten aliviar el acto trágico. La tragedia está hecha para evocar incertidumbre, ansiedad, angustia, desasosiego, tensión. La vida humana puede ser trágica y esto significa que en la vida cotidiana el ser humano se ve afectado por acontecimientos funestos que son sumamente sangrientos y terribles. La razón por la que el puesto de la tragedia se lo lleva la carta de la bruja condenada no está relacionado a su aspecto, sino a la historia que lleva detrás. Una historia de la batalla
Contra el mal gusto. El personaje que aparece en la carta de la bruja condenada es el mismo que podemos ver robando 4 objetos prohibidos del Palacio del Cielo. Aquí la podemos ver robando el vestido prohibido, de este lado está tomando la lanza prohibida, aquí abajito la podemos ver tomando las escrituras prohibidas y por último fue capturada robando el cáliz que, como te podrás imaginar, también es prohibido. Después de haber sido sometida a lo que en su momento se le llamó un juicio solemne, esta carta es desterrada y ese es el momento en el que se convierte en bruja condenada. Una total y absoluta tragedia en nombre de la moda. La comedia. Our last line of defense will be Link. Desestima algo que bajo otras condiciones se puede considerar vital. Es un producto de la mente humana que responde a la capacidad de percibir con sentido lúdico a los aspectos defectuosos. Lo que parecía profundo se muestra superficial, lo noble vulgar, lo rico pobre, lo elevado mezquino, y ese es el fundamento de lo cómico, la pretensión del valor y no el valor en sí mismo. Ejemplo de ello es la Catrina de José Guadalupe. Para el cristianismo, los sepulcros son concebidos como lugares donde los restos mortales esperan pacientemente el día del juicio, y es por ello que las tumbas son revestidas de distintas formas artísticas, esculturas, epitafios, pinturas, columnas, obeliscos. Todos ellos son simbolismo de respeto a la muerte, un collage de homenaje a lo sagrado. Sin embargo, el mexicano toma ese valor sagrado, lo deconstruye, carnavaliza y en un despliegue de colores, mariachis y calaveritas de azúcar, México satiriza el concepto de la muerte, la saca de su tabú para convivir con ella. Lo sagrado se vuelve entonces terrenal. Un día al año la muerte no se busca ni se rehuye, se abraza y se celebra. Solo por mencionar algunos ejemplos, los mexicanos tenemos frases como estiró la pata, haciendo referencia a la rigidez de un cuerpo al morir, se llamaba porque ha dejado de existir y se petateó por la costumbre de envolver los cuerpos en un petate. El camarartista amigurro. Es que tú dime qué clase de nombre es ese y además es que mira esos ojos, él sabe algo que nosotros no y seguro lo ocultan esa pequeña carterita que lleva en la espalda. Indudablemente, el burrito sabanero se lleva este puesto, el chiste mal contado de un arquetipo que jamás terminé de entender.